Desde una metodología teológica, se parte primero del origen o fuente de donde procede la idea de infalibilidad. En términos teológicos, obviamente, la infalibilidad tiene que partir de una fuente divina. La declaración divina le fue contado por justicia, es explícita y directa. Pablo, de hecho, respeta el orden histórico y el sentido forense del texto, un acto judicial de Dios, no una interpretación filosófica, un añadido humano. Y eso, señores, es exégesis correcta. Los católicos romanos tienen este problema. Sacralizaron la función, que es el otro error al que te conduce no hacer la distinción de participación teológica funcional, así como a otros lo llevan al emanacionismo. ¿Por qué? Porque la infalibilidad está conectada con la omnisciencia, así como los milagros con la omnipotencia. La infalibilidad está conectada con la omnisciencia. Por lo tanto, cuando tú dices que este o aquel es infalible, estás diciendo que es omnisciente en ese momento. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que parece complicado, pero que es fundamental para entender la escritura: la infalibilidad o no de los autores bíblicos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿puede la Biblia ser completamente verdadera si quienes la escribieron eran humanos y falibles? A lo cual se superpone otra: ¿cómo puedo aceptar la infalibilidad de la Biblia si primero no creo que sus autores lo fuesen? Hoy vamos a ver cómo resolver esta tensión usando teología clásica, ejemplos bíblicos y analogías que lo hacen más claro de lo que parece. Sin duda, este documental no es apto para todo el mundo, así que si continúas, es bajo tu propio riesgo. Pongamos todo en contexto. En su esfuerzo por defender la infalibilidad de la Iglesia y del magisterio, los papistas intentan validar tal razonamiento apelando a la experiencia de los hagiógrafos. El punto sería este: si los hagiógrafos fueron infalibles solo en el momento en que escribieron, bueno, lo mismo podríamos aceptar en cuanto a la explicitación dada por el magisterio, y el magisterio sería igual de infalible. De este non sequitur, por cierto, intentan construir un caso. Escuchemos a Arisa. Entonces por eso el dogma es verdad revelada, porque el dogma es la explicitación de la revelación. Pues bien, hoy destruimos ese disparate, y para ello tienen que prestar atención a que la cuestión de la infalibilidad bíblica es central para la bibliología y la teología. Y existe una tensión entre cómo puede la escritura ser completamente verdadera si los autores humanos eran falibles, y cómo puedo yo aceptar que los autores humanos sean falibles sin caer en la divinización del hagiógrafo. La solución se encuentra en una distinción clave entre participación funcional y participación ontológica en la infalibilidad, de lo cual he hablado mucho en el libro que aparece en la pantalla. Esta distinción ha sido elaborada por grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, François Turretin y Herman Bavinck, y permite entender cómo Dios puede garantizar la verdad de la Escritura sin hacer infalible al autor humano por naturaleza. Para ello tienes que hacerte las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por infalibilidad? ¿Qué tipo de participación se da con ella? Si es la infalibilidad predicado del sujeto del acto, si la infalibilidad se puede medir por grados, o si esta faramaya se la inventó Néstor Díaz, como piensan algunos mentecatos, o es teología pura. Pues bien, este video es espectacular porque trataremos todos estos aspectos y que se les pudra la cabeza. Con factos, papá. Primero, definamos qué entendemos por infalibilidad. Infalible significa incapaz intrínsecamente de errar en lo que se afirma como verdad. Es un atributo ontológico, es decir, de la naturaleza del sujeto del acto. Como expresé, es intrínseca y está vinculada a la omnisciencia, un atributo no comunicable, ¿ok? Es por ello que afirmar que X o Y personas son infalibles sería adjudicar una perfección incomunicable como la omnisciencia, así como los milagros se vinculan a la omnipotencia. Y al ser intrínseca, solo es atribuible ontológicamente a Dios, no al ser humano. El hagiógrafo no puede participar de ella ontológicamente por más santo que sea, ya que su participación es extrínseca. Y a eso le llamamos preservación del error, o inerrancia si quieres. Es aquí justamente, en esta confusión entre la inerrancia y la infalibilidad, donde se da el problema. Porque muchos autores contemporáneos, al afirmar que un hagiógrafo fue infalible solo en ciertos momentos de escritura, terminan definiendo la infalibilidad como preservación del error, es decir, como un resultado funcional y no como un atributo ontológico del sujeto. Esto, por cierto, borra la distinción crucial entre autor y actor, haciendo que terminen agregando grados al concepto de infalibilidad. Justo esto hace que no sea la infalibilidad meramente episódica, es decir, no es un switch que se prende y se apaga, es estable. Y aquí viene un punto clave: por su estabilidad, la infalibilidad no admite grados ni momentos. No existe eso de infalible solo a ratos o un poco infalible, ¿entendiste, Richbert? Que hay un momento donde es infalible y hay un momento donde no. No cabe duda que es un estúpido. O alguien es incapaz de errar o no lo es. Cuando decimos que un hagiógrafo fue infalible solo cuando escribía, en realidad estamos confundiendo un resultado verdadero con la propiedad del sujeto.
Esto es un error conceptual que desnaturaliza la infalibilidad y abre la puerta a la idea de inspiración mecánica, donde, por cierto, el autor sería un mero instrumento sin libertad. Lo peor es que al afirmar que el agiógrafo participa de la infalibilidad y se asume lo que dice Jonathan Ramos aquí, no existe una participación que no sea ontológica. Entonces terminamos adjudicando una perfección intrínseca no comunicable en una criatura, lo cual lleva al emanacionismo, donde afirmas creer que la criatura contiene lo divino como parte de su ser, o la sacralización de funciones, justo el error de Roma al extender la infalibilidad al papismo y convertirla en un switch que se prende y apaga cuando se da el escátedra. La solución a esta tensión la encontramos en la distinción de participación funcional y participación ontológica, ideas desarrolladas por grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, François Turretin y Hermann Bavinck. Aquino no usa los términos participación funcional como tal, pero la distinción está plenamente presente mediante causa principal, causa instrumental, participación del esse, uso instrumental, gracia habitual, moción actual. Esta distinción, sabiéndolo o no, permite diferenciar la participación en ontológica, del esse, y funcional, del instrumento. Justo por eso Turretin afirma que la escritura es infalible, pero los agiógrafos no lo son en su naturaleza, ya que logra ver la infalibilidad como atributo de Dios exclusivamente y a los agiógrafos como instrumentos funcionales sin que esto se transfiera a magisterio alguno. De hecho, los escritores inspirados participan de la infalibilidad a través de la acción de Dios. Por su parte, Bavinck enfatiza que el acto regulado por Dios es infalible, mientras que el autor humano sigue siendo falible. Estos tres coinciden en un punto: el proceso puede ser infalible aunque el participante no lo sea. De hecho, rechaza cualquier participación ontológica de la Iglesia en cuanto a la infalibilidad. Dicho todo esto, en este punto del video deben quedar claras tres cosas. Primero, la infalibilidad es ontológica y divina, no creada. La infalibilidad pertenece en sentido propio y esencial solo a Dios. Dios no puede errar. Dios es la verdad. Dios conoce todas las cosas perfectamente. Por tanto, la infalibilidad no es una cualidad transferible como propiedad ontológica. Nadie recibe infalibilidad como atributo del ser, porque eso implicaría una divinización ontológica de la criatura. En segundo lugar, la infalibilidad no admite grados. O un sujeto es incapaz de errar o no lo es. Hablar de infalibilidad a ratos, por momentos, desnaturaliza el concepto y lo reduce a un resultado puntual, confundiendo resultado infalible con atributo del sujeto. Es por ello que el acto, no el agiógrafo, el acto debe ser puntualizado. Lo que ocurre en la inspiración es esto: un sujeto falible realiza un acto verdadero porque Dios garantiza el acto, no porque el sujeto se vuelve infalible. Eso es asistencia ad actum, no infalibilidad. Y es justo para mantener esto que se hace la distinción entre participación ontológica y funcional. Claro que aquí podría objetar quien se vale de una metodología filosófica y no teológica lo siguiente: la participación, digamos, es ontológica siempre. La respuesta teológica es un rotundo no. No toda participación es ontológica. Es legítima, necesaria y clásicamente reconocida la distinción de participación ontológica y participación funcional o instrumental. En metafísica clásica, participar es tener algo de otro sin poseerlo según el mismo modo ni grado. Pero ese tener no es unívoco. Hay modos distintos de participación y confundirlos es el error. Entonces, ¿qué significa la participación funcional? Significa que el agiógrafo es falible, pero Dios garantiza que el acto de escribir sea verdadero. La infalibilidad, para que me entiendan, se predica del acto, no del sujeto. Por ejemplo, Lucas investigó y usó fuentes humanas falibles, pero el evangelio que escribió fue preservado del error. Una analogía útil: imaginen a un aprendiz de música. Sabe tocar, pero puede equivocarse, lo cual hace a su maestro guiarle una composición perfecta. Pero aunque el resultado lo es y la voluntad no fue anulada, la garantía descansa en el maestro y no el alumno, que incluso en el proceso seguía siendo falible. Hay varios ejemplos que ilustran este tipo de participación. Los milagros, por ejemplo. El profeta no adquiere poder ontológico sobre la naturaleza, no se vuelve causa sobrenatural, pero Dios obra el milagro a través de él. Luego tienes la autoridad civil. El magistrado no participa ontológicamente de la soberanía divina, pero ejerce autoridad delegada funcionalmente. Y finalmente la escritura inspirada, el agiógrafo. No se vuelve omnisciente, no se vuelve infalible como sujeto, no adquiere una cualidad permanente de verdad absoluta, pero el acto escritural es infalible porque la causa principal no es el agiógrafo, es Dios. El peligro de no hacerse esto
justamente sería absolutizar la participación ontológica y decir toda participación es ontológica, por cierto, conduce al emanacionismo o al papismo. Por otro lado, la participación ontológica implica una transformación real del sujeto. Su naturaleza se ve afectada y esto ocurre justamente cuando, por ejemplo, el Espíritu de Dios produce un cambio en su carácter, el fruto del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Pero en la inspiración bíblica esto no ocurre. Los hagiógrafos no se vuelven infalibles ontológicamente. Su falibilidad permanece intacta. Afirmar lo contrario conduce a una serie de complicaciones innecesarias en la cual los papistas caen como energúmenos. ¿Quieren saber? Adelante. En primer lugar, confunden modalidad con evento. Vamos a ver. Ellos tratan la infalibilidad como si fuera un evento temporal y eso es un error de categoría. Es como decir, este triángulo fue triangular solo cuando lo miré. O esta verdad fue necesaria solo ayer. No tiene sentido. La infalibilidad no funciona por turnos ni por momentos, ya lo dijimos. O alguien puede errar o no puede errar. Si puede errar por naturaleza no es infalible, aunque en un acto concreto no haya errado. En la inspiración, Dios no hizo infalible al autor, hizo verdadero el texto. Hablar de infalibilidad a ratos es redefinir la palabra hasta vaciarla de contenido. La infalibilidad no se activa, se posee, y si no se posee, no es infalibilidad. En segundo lugar, tienen una definición reducida y trucha de la infalibilidad. De hecho, cuando Johnny dice esto, Infalible es el hagiógrafo e inerrante es el texto. muestra que trabaja bajo esa definición incorrecta, porque le quitan el carácter intrínseco y estable que posee, confundiéndola con inerrancia o preservación del error. No, Johnny, es el hagiógrafo quien recibe la preservación y el texto la infalibilidad, justamente al revés de lo que tú dices. Lo explico con este cuadro. La infalibilidad es independiente por ser perfección propia divina, pero la inerrancia es dependiente de esa causa superior. La infalibilidad es intrínseca y la inerrancia es extrínseca. La primera es estable, la segunda episódica. Y finalmente la primera es el sujeto, divino en este caso por ser quien inspira, mientras que la segunda depende del acto. Un sujeto preservado del error podría errar por naturaleza, pero no erró de hecho porque fue gobernado. Eso no se dice de la infalibilidad por ser atributo divino. La infalibilidad en sentido propio implica imposibilidad intrínseca de errar. La preservación del error es un auxilio extrínseco que garantiza el acto sin transformar al sujeto. Confundir ambas cosas borra la distinción entre Dios como autor principal y el hagiógrafo como instrumento verdadero y falible. Por eso no es problema entender falible al hagiógrafo, pero no al proceso garantizado por inspiración, ya que solo la escritura posee carácter teonético. Pero dirás, si el hagiógrafo no es infalible, el acto que produce tampoco puede serlo. Eso es falso, porque estás haciendo depender la garantía de la infalibilidad en el sujeto humano y no en Dios. En metafísica clásica, la perfección del efecto no depende de la perfección intrínseca del instrumento, sino de la causa principal. Tomás Aquino lo resume con un principio demoledor. Instrumentum agit in virtute principalis agentis. El error está en suponer que la falibilidad natural del instrumento invalida la eficacia del agente principal. El hagiógrafo no era infalible como persona, pero Dios garantizó que el proceso y el resultado fueran verdaderos. El hombre seguía siendo falible. Dios impidió que el error se concretara en el texto, por eso el texto es infalible, no el autor. Dios no hizo infalible al escritor, hizo infalible la escritura. La inspiración no quitó la posibilidad de errar, pero sí quitó el error del resultado. Creer lo contrario es divinizar al hagiógrafo. Les doy un ejemplo que lo provee el mismo Johnny jugando en su contra. Abrir el mar rojo lo hizo Dios sin Moisés o con Moisés. Bueno, se puede decir Moisés por la ayuda de Dios o Dios a través de Moisés. Las dos formas son válidas. Contemplen su poderosa mano. Dios abrió el mar rojo a través de Moisés, pero este no adquirió la cualidad de abridor de mares, porque tal milagro es acto de la omnipotencia. Moisés, al participar del milagro, lo hace en una forma que no es ontológica, porque entonces concluiría que por ese momento Moisés fue omnipotente, lo cual es un error. Abrir el mar rojo fue un acto infalible, con resultado infalible, causado principalmente por Dios. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Moisés adquirió la cualidad de abridor infalible de mares? Ambos son válidas, ambas maneras de pronunciarse son válidas. Es decir, que el milagro lo hizo Moisés por gracia de Dios, y otro es decir que lo hizo Dios a través de Moisés. Dios abrió el mar con su soplo poderoso. Obviamente no.
Entonces, Moisés no se volvió omnipotente. Moisés no adquirió una cualidad ontológica. Moisés no fue infalible como agente. Lo que fue infalible fue el acto, no el sujeto. ¿Entienden cómo pasa lo mismo con la infalibilidad? Es lo mismo que decimos con el asunto de los dones. Nuestra participación de ellos no es ontológica porque no nos pertenecen. Siempre son y serán del Espíritu Santo. Y acusamos, por cierto, al que supone que la causa de su ejercicio en la iglesia se debe al sujeto que los posee, cuando dice, yo tengo el don de sanidad y puedo aplicarlo cuando me dé mi regalada gana. Pues bien, no lo tienes, porque no es tuyo. No participas de él ontológicamente, sino que participas de él funcionalmente. Lo mismo pasa con la Escritura y quiero que lo apliquemos justamente a la infalibilidad. Ellos dicen, Lucas es infalible ab alio en ese momento. Eso es un abuso del término infalible. Ser instrumento de un acto infalible no convierte al instrumento en infalible ni per se ni ab alio. ¿Por qué? Porque infalibilidad no es algo que se presta como energía o poder. De este modo, podemos decir que Dios es infalible formaliter, el acto es infalible effective y el instrumento es solo ministerialiter. El instrumento no posee la cualidad, no la recibe, no la retiene, no actúa en virtud propia. Es movido, tal y como dice Pedro en 2 Pedro 1:21, feromenoi. Si Moisés fue infalible porque Dios abrió el mar rojo a través de él, entonces Moisés también fue omnipotente ab alio. ¿Aceptan eso? Claro, no pueden aceptarlo. Y ahí, ¿saben qué van a decir estos papistas? Van a decir, no, en ese momento Moisés fue solo instrumento. A lo que yo respondo, exactamente, cabezón. Eso mismo ocurre con la Escritura. Caso cerrado. Si Moisés participa de la omnipotencia, pero no es omnipotente, luego su participación no es ontológica, tiene que ser funcional. Porque no puedes decir que Moisés en ese momento, por lo menos en esos segundos, minutos u horas, fue omnipotente y después no. Porque la omnipotencia es un atributo no comunicable. Pues bien, la omnisciencia es la base de la infalibilidad. Si yo digo que una persona es infalible, estoy diciendo que es omnisciente. Y en ese punto estoy atribuyéndole un atributo que no se comunica. Entiéndelo, papá. Por lo tanto, si no lo puedes aceptar de Moisés, no lo puedes aceptar de Lucas o de cualquiera de los escritores sagrados. Ellos participan de la infalibilidad, pero no ontológicamente porque nunca lo fueron, ni lo son, ni lo serán, ni siquiera a ratos. Ellos participaron funcionalmente y a eso cierra tu caso. Ahora, veamos la evidencia bíblica, porque esto que acabo de decir se prueba con la Biblia. En las epístolas del apóstol Pedro se nos dice que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además, Pedro indica en el pasaje que aparece aquí abajo que los profetas indagaron pero no comprendían muchas de las cosas que escribían. Esto es crucial. Muestra que los hagiógrafos no eran infalibles en el proceso porque ignoraban detalles de lo que investigaban, pero el resultado final, guiado por Dios, es infalible. Si la infalibilidad es una propiedad inherente a la omnisciencia de Dios, entonces esta incapacidad de los profetas de conocer todo durante el proceso confirma que la infalibilidad se aplica al acto final y no a la persona porque ellos no eran omniscientes. Y la omnisciencia es la base de la infalibilidad. Por lo tanto, lo que se debe destacar es el acto, no la persona. Y cómo Dios lo hace sigue siendo un misterio. Pero la verdad del resultado es incuestionable. En este punto, escucho a Hugo decir, instrumento. Estás negando la voluntad del hagiógrafo y lo convertiste en megáfono. Aceptaste la estupidez de la inspiración mecánica. ¿Creen que exagero? Escúchenlo. Palabras más, palabras menos. Una persona como Néstor, Pacheco, ellos van a atacar el argumento católico de la infalibilidad. Y ya vimos el argumento básicamente es decir, dado que la persona no es ontológicamente Dios, por lo tanto no puede ser infalible, ¿cierto? Y cuando hablamos de infalibilidad es que no puede equivocarse cuando está interpretando. El problema de eso, como les voy a mostrar, y aquí lo vemos claro, es que si eso es verdad, entonces el hagiógrafo no podría operar. O sea, tendríamos que asumir que realmente Dios es el que viene, Dios toma la mente y el cuerpo y básicamente la voluntad y la mente consciente del hagiógrafo dejan de estar allí y básicamente Dios lo utiliza, pero sin que haya una intermediación, por decirlo así, del hagiógrafo, ¿no? Tal acusación es propia de alguien a quien este tema le supera. Entender al hagiógrafo como instrumento no implica teoría del dictado. La acusación de inspiración mecánica solo funciona si se borra la distinción adicional. Preservación del error no es igual a determinación mecánica del acto. El problema es que ellos están operando con una antropología empobrecida donde solo existen dos opciones, o autonomía absoluta del sujeto o causalidad mecánica que anula la libertad. Oye, Hugo, oye, para que aprendas y me beses la mano y me pidas la bendición. Para que una acusación de mecanicismo sea válida,
deben darse al menos 3 condiciones: suspensión de la agencia racional, anulación de la intencionalidad consciente y producción del texto sin causalidad secundaria real. Nada de eso se sigue necesariamente de la preservación del error. Preservación del error no implica coerción. La inspiración no elimina la falibilidad natural, solo impide su actualización en un acto determinado. Eso significa que la potencia de errar permanece, el error no se actualiza, y no se actualiza el error pese a la potencia de errar por gobierno providencial, no por supresión mecánica. Esto es exactamente como Dios gobierna toda acción humana. Llamar mecánica entonces a la preservación del error solo es posible si se cree que Dios no puede garantizar la verdad sin anular la libertad. Pero ese no es un problema de bibliología, sino de teología de la providencia inútil. En otras palabras, no entiende este cabezón que cuando hablamos de la preservación del error, estamos hablando justamente de una realidad que se aplica al agiógrafo. La infalibilidad no se aplica al agiógrafo, se aplica al documento escrito por el agiógrafo. Esa es la gran distinción en la que estos tipos se pierden. Y ya que hablé de fuentes, detengámonos ahí. ¿Son falibles las fuentes? Bueno, Lucas utilizó documentos y testimonios humanos que podían ser imperfectos. ¿Esto compromete la infalibilidad del evangelio? No. Dios gobierna la selección, organización y corrección de los datos, asegurando que el texto final sea verdadero. Podemos imaginarlo como un historiador que escribe un relato confiable usando fuentes parciales o contradictorias. Si las organiza correctamente, entonces la verdad del resultado dependerá de la correcta ordenación, no de la perfección de las fuentes. De este modo, si un papista te dice, entonces si el agiógrafo no es infalible, el texto tampoco, preguntaré por las fuentes, si son inspiradas. Él no puede decir que sí, ya que no cumplen con el criterio de preservación, y al reconocer que no son inspiradas, luego no son infalibles. Es ahí cuando los rematas preguntando, si las fuentes no son infalibles, ¿qué garantiza que el agiógrafo lo sea? Y la respuesta que te darán será la misma que tú le das. La garantía está en Dios, no en el agiógrafo o la fuente, porque su participación es funcional, nunca ontológica. Me están dando la razón, cabezones. Incluso podemos traer una analogía de la vida espiritual. Cuando decimos que Dios vive en nosotros y tenemos su mente, algunos podrían pensar que eso es participación ontológica, pero no necesariamente. La presencia de Dios nos ilumina y nos capacita, pero no nos hace incapaces de pecar, no nos hace infalibles. Podemos equivocarnos o dudar. Es como el calor que calienta un metal, transforma el metal, pero el metal sigue siendo metal, no se convierte en fuego. De manera análoga, la participación funcional en la escritura transforma el acto, no al sujeto. Y ustedes dirán, pero ¿y en la regeneración? ¿Seremos transformados, etcétera? Sí, pero nunca serás Dios. Ontológicamente nunca serás Dios. Nunca llegarás al nivel de ser creador o al nivel de que la criatura se coloque a la par con el creador. Seguirá siendo una transformación en términos funcionales. Y esto, no estoy haciendo una negación de la participación ontológica. Lo que te estoy diciendo es que en el caso de la escritura y en el caso de la inspiración, tú no puedes hacer igual a Dios a la criatura, porque siempre habrá, incluso con un cuerpo glorificado y una mente transformada, atributos no comunicables que la criatura nunca podrá compartir. Es decir, estarás en el paraíso, pero no serás omnisciente, no serás omnipotente, no serás omnipresente. Aunque puedas tener características o categorías que puedan ser comunicadas por parte de Dios como su carácter, hay cosas que no, y la infalibilidad es una de ellas. En resumen, la infalibilidad es un atributo de Dios y del acto que Él garantiza, no del autor humano. Los agiógrafos participan funcionalmente, no ontológicamente. Las fuentes pueden ser falibles, pero el texto final es preservado del error. Y la evidencia que nos da el apóstol Pedro muestra que los profetas ignoraban muchos detalles durante el proceso, reforzando que la infalibilidad reside en el acto, no en la persona. Entonces, la analogía del calor y el metal confirma que la participación funcional garantiza el acto, no la esencia del sujeto. Repito, la infalibilidad pertenece ontológicamente solo a Dios. Lo estoy diciendo muchas veces, que es esencial. Los agiógrafos no fueron infalibles como sujetos, sino que participaron funcionalmente de la infalibilidad divina en el acto único, irrepetible y teleológicamente cerrado de la inspiración escritural, para que después no me lo estés extendiendo al Papa, porque Roma se equivoca al extender infalibilidad a un sujeto institucional permanente, siendo en este caso la participación funcional de la infalibilidad, cuando se escribió la escritura, un acto único, irrepetible y teleológicamente cerrado. La escritura es infalible porque Dios lo es, no porque los hombres lo sean, ni porque una institución lo declare. Y así como se equivocan los papistas, se equivocan los liberales al negar la preservación del error en el texto.
La infalibilidad solo puede participarse funcionalmente porque es una perfección que presupone omnisciencia y veracidad absoluta. La participación no es unívoca. Existe participación ontológica cuando una perfección inhiere en el sujeto y participación funcional cuando el sujeto actúa como instrumento de una causa principal. La infalibilidad divina no puede ser participada ontológicamente por criatura alguna, sino solo funcionalmente en actos determinados ordenados por Dios. Y para cerrar con fuerza, Dios obra infaliblemente a través de instrumentos falibles. La infalibilidad se predica del acto, la falibilidad permanece en el sujeto. Confundir el resultado con la cualidad ontológica vacía el concepto mismo de infalibilidad. Pues bien, ahora te lanzo unas preguntas para que pienses. ¿Puede un humano ser infalible por momentos? Si Moisés abrió el Mar Rojo, ¿se volvió omnipotente? ¿Puede un historiador escribir la verdad usando fuentes falibles? Y si tenemos la mente de Cristo, ¿significa eso que somos infalibles y omniscientes? Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido de teología clara y profunda. Nos vemos en el próximo video, que este fue bien extenso, apto solamente para gente sesuda. Les prometo uno más sencillo tratando el mismo tema. Dios les bendiga.